Buenas noches. El gobierno de Venezuela da por derrotado este intento de levantamiento. Vamos a tener la crónica del largo martes en Venezuela y la sorpresiva información de hace unos momentos de cómo se cayó en el Senado la reforma educativa. No pudo ser aprobada. Pero antes, en septiembre presentamos una entrevista con Mónica García Villegas, dueña y directora del colegio Repsamen de Tlalpan, el colegio que se derrumbó en el sismo de septiembre de 2017, donde murieron 19 niños y 7 adultos. Fue la primera entrevista y ha sido la única que ha dado esta mujer, una entrevista de Miriam Moreno. ¿Por qué aceptó darnos esta entrevista? Porque me movió mucho un letrero que vi en el colegio que decía: Mónica, da la cara por todos aquellos que creían en ti. Me han enjuiciado y señalado como responsable de las muertes ocurridas en el colegio Enrique Repsamen sin darme oportunidad de defenderme. Hay circunstancias y yo no quiero ir a prisión. Soy inocente. Y lo único que pido es un juicio justo. Fue una entrevista muy retomada, muy comentada y que hoy, 7 meses después, sirvió para que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México tomara el rostro de la maestra para incorporarlo a la ficha de recompensa. La Procuraduría publicó un acuerdo por el que ofrece hasta 5 millones de pesos a quien dé información que lleve a la localización de la señora Mónica García Villegas, a quien se acusa de homicidio y los delitos que resulten. Es la primera recompensa que se ofrece en los últimos 11 años en la Ciudad de México para dar con una persona prófuga. La búsqueda de la dueña del Repsamen se intensificó en las últimas semanas. 2 domicilios y oficinas de sus familiares fueron cateados por el Ministerio Público sin ningún resultado, y ahora esta recompensa por la señora Mónica García, que por cierto es muy alta comparada con otras que se han ofrecido por delincuentes. Por ejemplo, la PGR ofrece 3 millones de pesos por Santiago Massari, el líder del grupo criminal de Los Rojos y quien estaría involucrado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Esta misma cantidad es la que se ofrece por el líder de la familia michoacana, Johnny Hurtado, y bueno, además por el asesino, por ejemplo, de la periodista Miroslava Bridge, Juan Carlos Moreno, se ofrece 1,5 millones de pesos, pero por la señora Mónica 5 millones. Miriam, buenas noches. Tomaron la imagen de tu entrevista con Mónica García Villegas para esta recompensa. ¿Qué dicen los abogados sobre esto? Buenas noches. Ciro, la defensa es muy clara. En una nota informativa que hizo llegar a esta redacción, el despacho Cuello Trejo señala que esta recompensa es por demás inapropiada, pues va en contra del principio de presunción de inocencia de la profesora Mónica García Villegas al exponerla ante la ciudadanía, la sociedad y los distintos medios de comunicación como responsable de los delitos cuando no ha sido enjuiciada y tampoco se le ha permitido defenderse. Bueno, esa es la posición del despacho de abogados, pero también tenemos en entrevista al abogado Javier Cuello. ¿Qué tal, abogado? Buenas noches. Para preguntarle, ustedes se han quejado de que no les han dejado tener acceso al expediente y a la carpeta de investigación de la directora del Repsamen. ¿Ya pudieron hacerlo? Buenas noches, Miriam. No, Miriam, no nos han dado oportunidad de presentar nuestras pruebas. La profesora no ha sido posible que se defienda. Hemos hablado con el Ministerio Público de Procesos encargado del asunto, presentándole soluciones alternativas, pero no sé si la procuradora esté enterada de esto. Como respuesta del acercamiento, vinieron cateos, otros nuevos cateos, incluso con drones, en la casa de los familiares de la profesora, en el negocio del hermano de la profesora, mismo que se presentaron algunas denuncias penales por eso. Abogado, nada más para precisar, ¿no hay condiciones entonces para que la directora y dueña del colegio Repsamen se presente? Hay presión, ya se habla de 5 millones de pesos como recompensa, 2 cateos en el último mes. ¿No ceden ante la presión? No, no vamos a ceder. Ella no quiere ceder. ¿Por qué? Porque es inocente, Miriam. Nosotros tenemos dictámenes. Nosotros tenemos pruebas.
pero no nos permiten acreditarlo. Quieren a la fuerza defenestrar más de lo que ya lo han hecho a la profesora, quieren tenerla en la cárcel. Yo no entiendo el por qué. Tampoco veo en la cárcel a los dueños de otros edificios en donde hubieron muertos. Repito, lamentablemente los niños. Muy doloroso, Miriam. Pero vamos a utilizar la ley, ¿no? Abogado, muchísimas gracias. Ciro, palabras de la defensa de la dueña del Repsamen, Mónica García Villegas, y ya dejó muy claro, no van a ceder a la presión y ella no se va a entregar a la justicia. Gracias, Miriam. Gracias, buenas noches. Gracias. Familiares y amigos encabezaron el velorio de Aide Mendoza, la joven que murió ayer de un disparo cuando tomaba clases en el CCH Oriente. El velorio fue en una iglesia de Iztapalapa. A las 11 de la mañana, familiares y amigos de Aide Mendoza recibieron el cuerpo del estudiante de 18 años en un templo mormón ubicado en la alcaldía de Iztapalapa. Sus familiares la describen como una joven dedicada a la escuela que quería estudiar ciencias forenses. Jamás dijo tener problemas con sus compañeros de clase. Les exigimos justicia, solo justicia con la niña. Muy tranquila, era una niña muy bella. Muy bella, realmente no sabemos qué pasó. Siempre que la veía la abrazaba y no la quería soltar. Y de haber sabido que ese día iba a ser la última vez que le iba a ver, no le hubiera dejado ir. De acuerdo a las primeras investigaciones de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, basadas en las declaraciones tomadas al profesor y a los 10 estudiantes que estaban en la clase, esto es lo que se sabe de lo que ocurrió la tarde de ayer. Durante la clase, los estudiantes escucharon 2 ruidos extraños. Los describen como ruidos parecidos a cuando se abre un refresco con mucho gas. De inmediato, Aide comentó a una de sus amigas que sentía un dolor muy fuerte en el estómago. Su amiga la revisó, pero no encontró ninguna herida en su abdomen. Pero el dolor aumentaba. Fue entonces cuando su amiga volvió a revisarla. Le levantó la blusa y encontró sangre y un orificio en el costado derecho. Aide fue llevada al servicio médico del CCH Oriente. Ahí esperó 50 minutos hasta que llegó una ambulancia. Hay algo oculto, hay algo, o sea, los niños no quieren hablar bien, no se quieren presentar a declarar. ¿Por qué? Las primeras investigaciones de la Procuraduría Capitalina indican que el disparo que mató a Aide lo hizo alguien que estaba en el salón de clases. La necropsia realizada al cuerpo les permitirá saber la trayectoria que siguió la bala. El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Al interior del templo, a las 6 de la tarde, se llevó a cabo una ceremonia para despedir a Aide. Participaron jóvenes scouts, grupo al que pertenecía el estudiante. Su cuerpo será trasladado al municipio de Huatlatlauca, en Puebla, un poblado indígena al que pertenecía Aide y su familia. Ahí será enterrada. Aide era una persona brillante y brillante se va. Bueno, la Procuradora de Justicia de la ciudad de Ernestina Godoy aseguró que todos los alumnos que estaban con Aide al momento del disparo salieron negativos en la prueba de radisonato para ver si habían disparado. Los peritos están analizando la bala, determinar el calibre y la trayectoria. No se sabe mucho más 36 horas después. El rector de la Universidad Enrique Graue habló sobre este asesinato, aseguró que es un caso que lo indigna a él y a todos los estudiantes de la universidad. Aceptó que la violencia ha atentado contra los estudiantes universitarios, por lo que exige justicia por este caso. Hasta esta noche, 2 escuelas, la Facultad de Ciencias Políticas y la de Filosofía y Letras, anunciaron un paro para el jueves y viernes por el homicidio de Aide. Ahí en el CCH Oriente esta tarde hubo bloqueos de estudiantes, bloquearon periférico durante 1 hora, exigen que se mejore la seguridad e incluso dijeron que quieren dialogar con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues para tener una respuesta, una desesperada respuesta.
La historia del día, la crisis en Venezuela. Juan Guaidó, el presidente de la oposición, sumó a militares y liberó al preso político más simbólico de Venezuela, Leopoldo López. Así comenzó una jornada que parecía podría poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Cuando parecía que su movimiento estaba estancado, Juan Guaidó sorprendió nuevamente al gobierno de Nicolás Maduro. Minutos antes de las 5 de la mañana mandó un mensaje contundente, rodeado de militares sublevados afuera de la base aérea de La Carlota, en Caracas. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Es el momento es ahora. Y si eso no era suficiente, Juan Guaidó iba también acompañado de Leopoldo López, el preso político más famoso de Venezuela, quien tenía en prisión domiciliaria y fue liberado por Guaidó y los militares que lo respaldaron. Van a ser parte, como todo el mundo libre, del proceso de liberación y del proceso de rescate de nuestro país. Porque hoy Venezuela está hundida en la miseria, por una política fallida que hoy el pueblo está muy claro que tiene que cambiar. Los ciudadanos que reconocen a Guaidó como presidente y respaldan a Leopoldo López respondieron al llamado y poco a poco fueron llegando a La Carlota. Ciudadanos armados con palos, piedras y bombas molotov. Mientras esto sucedía, Juan Guaidó se dirigió a la Plaza Altamira, a 3 kilómetros de la base militar, donde dio otro mensaje, ahora rodeado de simpatizantes y en el que pidió el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y hoy nos queda claro que las Fuerzas Armadas están con el pueblo de Venezuela y no con el dictador. Hubo militares que respondieron a su llamado y que utilizaron un pañuelo azul como señal de rechazo a seguir bajo las órdenes de Nicolás Maduro. Todo lo que ves aquí somos los que estamos al lado correcto de la historia. Muchas gracias. Comprometido con el pueblo y con ustedes. Pero la cúpula militar se mantuvo del lado de Maduro, quien sin salir públicamente solo respondió vía Twitter que los mandos militares le manifestaron su total lealtad. Mientras sus dos hombres más cercanos minimizaron las protestas y mandaron una advertencia a la oposición. ¡Activen un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro! Las armas de la República están para defender su soberanía y su independencia. El gobierno de Maduro respondió con disparos contra los opositores. Y los enfrentamientos se extendieron hasta la autopista Francisco Fajardo, la principal de Caracas, a donde fueron enviados las tanquetas para contener a la gente. ¡Le pasaron la tanqueta por encima! ¡La reventaron por dentro! ¡A un manifestante! ¡A un ciudadano! Por la tarde y noche, las protestas se extendieron a 28 ciudades de Venezuela. Juan Guaidó volvió a lanzar un mensaje a través de sus redes sociales, pidiendo a los venezolanos salir nuevamente a las calles el día de mañana para continuar con lo que llamó la Operación Libertad de Venezuela. Hoy es un día histórico para el país, en este inicio de la fase definitiva. Nos vemos en las calles. Ese es nuestro territorio. En Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado, a menos que me quieran apresar a mí. Hasta hace unos minutos la oposición
mantiene tomadas algunas calles en Caracas, pero ya no se reportan enfrentamientos. Juan Guaidó, al parecer, volvió a su casa y desde ahí grabó este mensaje. Leopoldo López está con su familia en la Embajada de España en Venezuela, mientras que el presidente Maduro estuvo resguardado en el Palacio de Miraflores. En un mensaje transmitido en cadena nacional ya tarde, más o menos 7:30, tiempo de México, Maduro insistió en que los militares fueron engañados y responsabilizó así a Leopoldo López. Un verdadero asesino, un fascista, que ha estado en todos los golpes de Estado durante estos 17, 18 años. Ustedes lo conocen, el señor Leopoldo López. Personalmente estaba dirigiendo la operación de este grupo armado que creó la escaramuza golpista. Quedó un grupete de unos 20 aproximadamente, todos plenamente identificados. De entregarle su alma a la ultraderecha golpista, ya verán el destino que tienen. Y así da por derrotada esta sublevación el presidente Maduro. El saldo hasta hace unos momentos era una persona muerta, 25 detenidos, unos 100 heridos, datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno reportó que 5 militares también resultaron heridos, 2 de ellos graves. En la mañana el presidente López Obrador dijo que es muy clara la postura del gobierno mexicano de no intervenir en estos casos. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresó su preocupación de que estos hechos puedan generar más violencia en Venezuela y reiteró el deseo y compromiso para encontrar una solución pacífica, democrática, donde se privilegie en todo momento el respeto a los derechos humanos. El presidente Trump amenazó a Cuba con un embargo completo si mantiene su apoyo a Nicolás Maduro. Trump tuiteó que sigue de cerca la situación y que Estados Unidos está con la gente de Venezuela y su libertad, mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que Maduro estaba listo para irse a Venezuela, irse a Cuba, pero que apareció el gobierno ruso e impidió que esto se diera. Hoy, en el último día de sesiones ordinarias del Congreso, se cayó en el Senado la aprobación de la reforma educativa por un voto que faltó para darle el visto bueno a los artículos que habían sido reservados por la oposición. Por tratarse de una reforma constitucional, se necesitaba la mayoría de 2/3 partes de los votos. No se consiguió. ¿Qué va a pasar ahora? Pues el dictamen se devuelve a la Cámara de Diputados para que corrijan los artículos reservados. Este periodo legislativo está por terminar en poco más de una hora, así que, de no ocurrir algo verdaderamente extraordinario, la reforma educativa quedará en pendiente, quedará en suspenso. Pues se detiene la reforma educativa. Está en la línea el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi. Buenas noches, Mauricio. ¿Pararon la reforma educativa? ¿Por qué? Así es, se paró la reforma educativa. Primero que nada, nosotros votamos en contra desde un inicio, desde lo general, y después en lo particular. Increíblemente, todas las reservas que pasaron todos y cada uno de los partidos políticos, ninguna fue recibida, fueron regresadas todas y cada una de las reservas. Por lo tanto, hubo una ingobernabilidad total, hubo un desencanto, hubo muy mal recibimiento de esto, y por lo tanto se votó en contra ya en las reservas. No hay reforma educativa. No hay reforma educativa. De las 10 leyes que se iban a votar en reforma constitucional, 7 se regresan a la Cámara de Diputados sin el consentimiento, sin la reforma educativa. ¿Cabe la posibilidad de que regresen esta misma noche, que se pare el reloj legislativo, ya que en el último minuto del día termina el periodo de sesiones? Que hagan eso los senadores, lo manden a Cámara de Diputados y en la madrugada quede aprobado por ellos y se la regresen a ustedes. Se vería muy mal, porque es una reforma constitucional, pero claro, ya no nos asombramos nada de esta cuarta transformación. Es una reforma constitucional que al parecer no la ven con la seriedad que se tiene que ver. Y no se ve con la seriedad, déjenme te platico, que por haber detenido esta reforma educativa, que era totalmente en contra de los niños y los jóvenes y del futuro del país, detuvieron y cambiaron y quieren cambiar la ley de paridad de género, que ya era un logro de las mujeres para las siguientes generaciones. Se me hace terrible que estén haciendo esto, que fue una venganza, porque no pasó una reforma constitucional que era totalmente en contra para los niños, hayan tomado esta venganza en contra de las mujeres. Pues veremos qué pasa todavía en estas horas. Muchas gracias, Mauricio. Buenas noches. A ti, sí, muchísimas gracias para todo tu auditorio. Gracias.
Veremos. En la Cámara de Diputados también hubo trabajos contrarreloj. Se aprobó la reforma que prohíbe el matrimonio de menores de 18 años, el dictamen que crea la Ley Federal de Austeridad Republicana, con la que se pretenden importantes ahorros. También salió adelante un proyecto de decreto que garantiza derechos laborales para las trabajadoras domésticas. El presidente López Obrador se reunió con gobernadores en un hotel en el centro de la ciudad. Estuvo acompañado por varios secretarios de su gobierno. El presidente escuchó demandas de los gobernadores. Al final del encuentro, el presidente se retiró sin hablar, pero los gobernadores sí lo hicieron y dijeron que le solicitaron una reunión con el gabinete para definir la relación que tendrán con la Guardia Nacional y precisar de dónde va a salir el dinero que se requiere la reforma educativa, que en la tarde parecía que iba a ser aprobada. El nuevo presidente de la CONAGUA, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, le propuso además al presidente López Obrador un acuerdo político para dejar de pelear, un acuerdo político para la reconciliación. Invité al presidente a que firmemos un acuerdo para la concordia y que elimine la crispación y nos reúna en el propósito de construir juntos el México que todos aspiramos. Para ello es imprescindible un compromiso público de todos los actores políticos en favor de la moderación. Bueno, pues veremos qué respuesta le dan al gobernador de Querétaro. En la conferencia de la mañana, el presidente López Obrador se dijo muy satisfecho por la aprobación de la reforma laboral en el Senado. Recordó que esa reforma es uno de los compromisos para que se ratifique el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Se dijo que se iba a aprobar esta reforma y ya cumplimos. Ahora corresponde al gobierno de Estados Unidos, a los legisladores de Estados Unidos, terminar de aprobar el Tratado de Libre Comercio. Nosotros estamos cumpliendo y queremos ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Bueno, y hablando de Estados Unidos, en El Paso, Texas, unos migrantes, no eran muchos, unos 7, 8 migrantes, aprovecharon que el sistema de alcantarillas de la ciudad que conecta Río Bravo aprovecharon para entrar ilegalmente a Estados Unidos. Un automovilista que circulaba por el centro del Paso grabó anoche el momento en que los migrantes van saliendo de la coladera. El punto está aproximadamente unas 7 cuadras de la línea fronteriza con Ciudad Juárez y a 15 minutos de donde la patrulla fronteriza detuvo anoche a 424 indocumentados centroamericanos. Hoy bomberos del Paso y agentes de la patrulla fronteriza rescataron a un migrante que se quedó atorado en las alcantarillas en una zona pegada al canal del Río Bravo. Los equipos de rescate trabajaron durante horas para sacarlo, ya que pues existía el peligro de que se intoxicara con gases. El hombre de 26 años de edad no dio a conocer su identidad ni nacionalidad. Agentes de la patrulla fronteriza informaron que vigilan el sistema de alcantarillas y han cerrado todas las rejas que desembocan en el río. Bueno, eso en el norte. En la frontera sur, en Tapachula, esta tarde se registró un nuevo intento de fuga en la estación migratoria Siglo XXI. El Instituto Nacional de Migración informó que su personal, con el apoyo de la Policía Federal, logró disuadir al grupo de migrantes que trataban de salir de las instalaciones. Algunos de los migrantes de nacionalidad cubana trataron de salir de la estación, lo veíamos trepando la barda. La autoridad asegura que, a fin de cuentas, nadie huyó. Todo el mundo está saliendo, mire, un cubano arriesgando su vida porque ya no puede más aguantar más el abuso que están haciendo, mire, mire. Bueno, en otras cosas, durante la celebración del Día del Niño, al menos 400 niños resultaron intoxicados por consumir alimentos en mal estado. El primer caso se registró en Zongolica, Veracruz, y ahí se habla de 200 niños que comieron un pastel que donó una organización de ayuda humanitaria en mal estado. Los hospitales cercanos se reportan saturados, por lo que autoridades
pidieron apoyo a enfermeros y materiales para atender a los niños. El otro caso ocurrió en un kinder en Chilapa, en Guerrero. Ahí los niños comieron un pozole que preparó el Comité Padre de Familia. Algunos niños tuvieron que ser llevados en helicóptero a hospitales donde su estado de salud se reportaba como estable. ¿Qué más tenemos, Paula? La Profeco determinó que el agua mineral de Peñafiel no representa un riesgo para la salud de los consumidores, después de que dieron a conocer los resultados de laboratorio realizados en lotes de agua mineral sin sabor de Peñafiel. Entre el 24 y el 29 de este mes señalaron que el producto contiene entre 0.004 y 0.005 miligramos de arsénico por litro, por lo que se encuentra dentro de lo establecido por la norma, que indica que el límite máximo de arsénico es de 0.01 miligramos por litro. La empresa Peñafiel informó que el estudio que realizó una empresa de Estados Unidos encontró ligeras variaciones propias del agua mineral sin representar un riesgo para la salud, ya que se encuentran por debajo de los límites para el agua de uso, consumo humano y también de bebidas saborizadas. Impresionantes imágenes se registraron en la ciudad de La Paz, Bolivia, donde una luz arrastró al menos 60 casas. El deslizamiento de tierra comenzó en una zona llamada Inmaculada Concepción San Jorge, en el centro de La Paz, y llegó hasta el sur de la ciudad. Según explicó el alcalde de La Paz, Luis Revilla, inició el sábado afectando un par de casas, pero nadie imaginó que la lluvia que se registró durante esta mañana causaría un gran derrumbe en terrenos donde en la década del 90 se encontraba el tiradero municipal. Las autoridades continúan buscando posibles víctimas en medio de los escombros mientras evacúan áreas aledañas para prevenir posibles riesgos. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Hoy se dio a conocer el reporte financiero de Pemex en los primeros 3 meses del año, comparado con el primer trimestre del año pasado. Pues las ventas de Pemex cayeron 10%. Esto equivale a una pérdida del orden de 35,000 millones de pesos. En este periodo, la producción de Pemex también se redujo en 11%. Nunca ha servido tanto la frase del mago Septién de vamos a la frialdad de los números. Hoy el INEGI dio a conocer que la economía mexicana decreció 0.2% con respecto al trimestre anterior en los primeros 3 meses del gobierno de López Obrador. ¿Qué significa este dato? La primera vez que la economía decrece desde 2009, es decir, hace 10 años. La economía creció 0.2% a tasa anual. El peor arranque de primer trimestre desde Ernesto Zedillo. El error de diciembre. Veníamos con la carga del error de diciembre. 1995. Sí. La última vez que la economía mexicana estuvo en crisis. La última vez que este país tuvo una crisis económica fue en 1995. ¿Y qué pasó, David? ¿Qué pasó? Que la economía del mundo se viene deteniendo, que seguimos con incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio, que hay guerras comerciales y que el cambio de gobierno también tiene una implicación muy fuerte. Por un lado, mensajes equivocados como la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que asustó a gran parte de la industria privada y que hizo que muchas inversiones se retrajeran. Por el otro lado está el hecho de que hay una gran cantidad de despidos. Este año ha sido malísimo en lo que vamos en materia de empleo. Se ha logrado mantener la tasa de desempleo en el 3.6%, pero el empleo formal ha disminuido en términos reales. Más la contracción que ha traído el gobierno. El gobierno mantiene el orden de las finanzas públicas y no está gastando. Y a eso le sumas que Petróleos Mexicanos vende menos. El peor arranque para un presidente desde Ernesto Zedillo. La primera vez que la economía a tasa anual disminuye desde hace una década. Híjoles, remátala, David. Y en Petróleos Mexicanos creen que su única labor es dedicarse a combatir el huachicoleo. No, deberían tratarle de vender a alguien petróleo. Una caída de más del 10% en las ventas de Petróleos Mexicanos. Van bien, ¿eh?
Rara, cuando menos, es la decisión que tomó hoy la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México de pedir una recompensa por la señora Mónica García, la dueña del trágico colegio Repsamen. ¿Por qué hoy? ¿Por qué 5 millones de pesos? ¿Por qué así? ¿Es más peligrosa la maestra Mónica que los miles de delincuentes y criminales que tienen asolados a los capitalinos? ¿Es Mónica García la prioridad 1 en la Procuración de Justicia de la ciudad? En otros tiempos se diría que esto parece una maniobra distractora, pero bueno, en fin, la capital de la República ya tiene a su enemigo público número 1, es la maestra Mónica García. ¿O será que mañana se difundirán afiches ofreciendo recompensas por un secuestrador, por un extorsionador, por uno de esos ladrones que asalta casas con violencia extrema? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.